Con nuestro tema del día de hoy, el cual está basado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a estar observando los versos del 8 al 11. Al tema del día de hoy le he titulado Fieles hasta la muerte. Y esta porción está basada en el capítulo 2 de Apocalipsis, versos 8 al 11. Así que acompáñenme a leerlo. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Antes de iniciar con nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Te pido que estés con nosotros en este momento que nos disponemos a meditar en tu palabra, que seas tú el que hables a nuestros corazones, Padre, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestra mente, Padre, que nos lleve a meditar en tu palabra, que nos lleve a tomar decisiones que honren y glorifiquen tu nombre. Padre, gracias porque tú eres fiel en todo momento y tú nos fortaleces en medio de las tribulaciones. Pon en tus benditas manos a aquellos hermanos que están enfermos, Padre, que tú estés con ellos, tú fortalezcas sus vidas, tú des salud a sus cuerpos, y si es tu voluntad, Padre, que ellos se presenten ante ti, Padre, tú des fortaleza a la familia, y Padre, y que nuestros hermanos puedan descansar tranquilamente. Gracias por tu misericordia y bondades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tocar nuestro tema que hemos titulado Fieles hasta la muerte. Ya habíamos hablado anteriormente acerca de la primera carta a la iglesia de Éfeso, y decíamos en aquella ocasión que debemos mantener nuestro primer amor. Y hablábamos en aquella ocasión que a veces el amor se va extinguiendo cuando nosotros descuidamos ese amor que hemos tenido para con Cristo. Ahora la invitación es a ser fieles hasta la muerte. Y yo tengo una pregunta para usted el día de hoy. ¿Usted es fiel? ¿Es fiel y está decidido a ser fiel a Cristo hasta las últimas consecuencias? Es esta porción que nos lleva a meditar a este respecto. En primer lugar, vamos a ver cómo se presenta Cristo en esta porción. Recuerden que cada carta inicia con un título con el cual Cristo se presenta. Ya hemos dado lectura y vemos que Él usa dos títulos. El primero es el primero y el postrero. Y cuando habla el Señor de este título, nos habla acerca de su atemporalidad. Él no está detenido por el tiempo. Él siempre ha existido. Es el mismo ayer, hoy y siempre, según nos dice Hebreos 13:8. Usted pudiese consultarlo en su Biblia. Así que nos habla acerca de su atemporalidad. Y dice, también nosotros pudiésemos ir a Juan 8:58, al Evangelio según San Juan, y leer: antes que Abraham fuese, yo soy. Nos da la misma frase o la misma intención. Dios siempre ha existido. Antes de su encarnación en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad ya existía. Y lo podemos ver en el transcurso del Antiguo Testamento. Él siempre ha existido. No hay un punto donde empezó a existir, siempre ha existido. Así que el poseedor de los tiempos, el Todopoderoso, se presenta ahora y envía un mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero también hay un segundo título con el cual Jesús se presenta: el que estuvo muerto y vivió.
este es el segundo título con el cual Jesucristo se presenta. Ahora vemos que esto es real. Estuvo muerto o fue muerto. Podemos nosotros, por ejemplo, ir a Hechos 3:15 y leer de la siguiente manera: matasteis al autor de la vida. Ese era el sermón, el primer sermón que Pedro predicó ante una gran multitud en aquella ocasión, en el tiempo del Pentecostés. Y él dijo: ustedes han matado al autor de la vida. Fue muerto. Fue muerto también, pero no fue muerto fuera de los planes de Dios, no fue muerto fuera de tiempo. Hechos 2:23 dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vemos que la muerte del Señor Jesucristo sucede justo en el tiempo que Dios había planeado, para que esa muerte, una muerte no sin propósito, sino que una muerte que vino a darnos la oportunidad de restaurar nuestra comunión con Dios. Así que esa muerte del Señor Jesucristo no es porque el hombre haya vencido a Jesús, no porque las personas de ese tiempo hayan vencido al Señor Jesucristo, no porque Satanás haya tenido victoria sobre él, sino porque él había establecido desde los tiempos que en ese momento el Dios Todopoderoso, el cual está por encima del tiempo, muriese en una cruz a favor nuestro. Y esa muerte en la cruz nos recuerda el amor que el Señor Jesucristo, el amor que Dios tiene por nosotros. Juan 3:16 podemos leer: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la muerte del Señor Jesucristo nos lleva a recordar su amor. Él murió por nosotros, pero no solamente murió, sino que también resucitó. Por eso el título en el cual se presenta el Señor Jesucristo en esta ocasión es el que estuvo muerto, pero que también vivió. Hechos 2:24 podemos leer de la siguiente manera: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién podía retener a Dios? ¿Quién podría detener a aquel que es el principio y el fin? Nadie. Es así que Jesucristo resucita. Es el que estuvo muerto, pero que también vivió. Y es su resurrección el que trae victoria a nuestra vida. Nosotros podemos leer en 1 Pedro 1:3: según su gran misericordia, os hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nosotros tuvimos una victoria sobre la muerte cuando Él venció sobre la muerte. Es así que estos títulos con los que se presenta al inicio de la carta nos lleva a entender dos cosas, o a la iglesia de ese tiempo le invitaba a recordar dos cosas. Uno, Jesucristo es el que tiene dominio encima de todo el tiempo. Él es el que ha existido siempre y es el mismo que está con su iglesia en los momentos difíciles. Lo segundo que tenía que recordar la iglesia es que a pesar de que el cristiano muera, Jesús es el que ha vencido a la muerte. Estuvo muerto y resucitó. Y juntamente con él, cada uno de nosotros tenemos esperanza, a tal grado que Pablo dijo en 1 Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nuestra fe es valiosa debido a que Cristo resucitó. Y eso es algo que toda la iglesia debe tener siempre en cuenta, la iglesia de todos los tiempos. La iglesia de Esmirna en ese momento tenía fe en que Cristo tenía poder para levantarles de entre los muertos. Y es necesario que nosotros mantengamos esa misma fe, aún más en esos momentos que vivimos, los cuales son difíciles, los cuales atentan en contra de nuestra vida. Es así que primero cumple presentando quién es el que escribe esta carta. ¿A quién se lo escribe? Se lo escribe a la iglesia de Esmirna. Y es interesante que el significado de Esmirna es mirra.
Mirra es una sustancia resinosa, color rojo, cuyo aroma es muy intenso y es usado para preparar perfumes. También es uno de los elementos que se regaló al Señor Jesucristo en el momento de su nacimiento. También se usaba para embalsamar a los muertos. Y es interesante porque esta iglesia iba a experimentar muchas tragedias, iba a experimentar persecuciones. Muchos iban a morir, entre ellos, por la fidelidad a Cristo. Es así que después de la presentación viene un reconocimiento como en todas las cartas. El reconocimiento dice de la siguiente manera: yo conozco. ¿Qué conocía el Señor Jesucristo en cuanto a esta iglesia en específico? Conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza y también conozco a tus enemigos. 4 elementos. Ahora, esta frase, conozco o yo conozco, nos lleva a reflexionar en algo. Él conoce todo lo que sucede en sus iglesias. Esta frase se repite: yo conozco, y debemos nosotros tener en cuenta que Él conoce a cada iglesia en particular. Nos conoce a nosotros como iglesia en particular y conoce a las iglesias que están en todo el mundo. Recordando que iglesia es el grupo de creyentes que han depositado su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal y han obedecido en el bautismo. Estos son la iglesia de Cristo. Es así que cada grupo congregado en su nombre que ha creído y se ha bautizado representa a la iglesia de Cristo en la tierra. Y las iglesias son locales. Y aquí habla una iglesia en una localidad. La iglesia que está en Asia Menor, la iglesia de Esmirna. Y entonces esta iglesia había sido fiel y Jesús conocía sus obras. Conocía que a pesar de la gran tribulación que experimentaban, ellos mantenían su fidelidad obrando en justicia. ¿Cuáles son las obras o cuál es la obra primordial de la iglesia? Bueno, la iglesia tiene una obra en particular. Su obra es dar a conocer a Cristo, expresar a Cristo. ¿Y cómo da a conocer la iglesia a Cristo? La da a conocer por medio de su testimonio en primer lugar, por medio de la predicación de la palabra, por medio de su fidelidad a Cristo. Es por eso que esta carta invita a los creyentes a ser fieles, fieles hasta la muerte. Y recuerden, nuestra frase interrogativa es: ¿nosotros somos fieles a Jesucristo? Aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, ¿seguimos siendo fieles? Cuenta la tradición que uno de los pastores de esta iglesia en Esmirna era Policarpo, el cual murió a los 86 años de servicio en la iglesia. Este hombre murió ya siendo avanzado en años. Y dicen que durante la persecución de esta iglesia, este pastor fue atrapado y se le invitó a negar a Cristo. Se le señaló que debiera renegar de Cristo. Pero este hombre dijo: he servido a Cristo por 86 años y he sido fiel hasta entonces. Y Él ha sido fiel para conmigo. No veo por qué renegar de Él en este momento. Este hombre murió en la hoguera siendo fiel a su Señor, dispuesto a morir por Cristo, dispuesto a ser fieles hasta la muerte. Y no solamente él, sino que durante este tiempo de persecución, al menos murieron muchos creyentes, y se tiene datos que durante el tiempo de la persecución de Diocleciano, murieron alrededor de 2.300 cristianos que no negaron su fe, sino se mantuvieron firmes en la predicación del Evangelio. Eres fiel aún en medio de la persecución. Pero esta iglesia no solamente era fiel en medio de la persecución, sino que también era fiel en medio de la pobreza. Y la pobreza que hace referencia en estos versículos es una pobreza extrema.
Estos hermanos habían sido despojados, muchos de ellos, de sus propiedades por predicar a Cristo, por llevar el mensaje de salvación. Y ellos, en vez de dejar a un lado a Cristo, se mantuvieron firmes, fieles en medio de la pobreza. Ellos, a pesar de tener poco o casi nada, ellos estaban dispuestos a seguir invirtiendo en el reino de Dios. Y cuando hablamos de invertir en el reino de Dios, no hablamos de levantar templos gigantes, porque ustedes son testigos hoy en día que los templos están cerrados. Y no importa qué tan hermoso sea un templo, no cumple su función si no está la iglesia dentro de ellos. Es así que invertir en la obra, invertir nuestros recursos, es para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Nosotros debemos esforzarnos para mantener el ministerio de la predicación, aún en medio de nuestra pobreza. Y es algo increíble, pero los cristianos que son de escasos recursos son los que normalmente invierten más en la obra del Señor. Son normalmente los que están dispuestos a esforzarse para que la predicación continúe. Esta iglesia era de este tipo de creyentes, pobres, pero fieles hasta la muerte. Si nosotros leemos en Hebreos, capítulo 10, verso 34, si usted me acompaña a leer en sus Biblias, en el libro de Hebreos, podemos leer de la siguiente manera. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Muchos cristianos del primer siglo fueron despojados de lo que tenían, pero aún así mantenían el gozo. Esto no quiere decir que estaban felices por perder las cosas. Es algo lógico y común que experimentemos tristeza cuando se nos despojan de nuestros bienes. Pero a pesar de esto, ellos estaban gozosos sabiendo que sus pérdidas eran debido a la fidelidad en el Evangelio. Y es nuestro amor al Evangelio, es nuestro amor a Cristo, es esa unión que existe entre el creyente y Cristo, la permanencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, el cual produce fruto de gozo. Eso es lo que mantiene al cristiano gozoso aún en medio de la persecución y aún en medio de la pobreza. Y estos hermanos habían sido fieles aún en la pobreza y se mantenían gozosos sirviendo al Señor en medio de la pobreza, y como menciona en el libro de Hebreos, donde hemos leído, aún así en medio de la pobreza se acordaban de los necesitados, aquellos que estaban presos por el Evangelio. Eran fieles. ¿Por qué? Porque ellos tenían su vista hacia esa herencia que perdura. No en la herencia terrenal, la cual se desvanece, sino en aquella herencia que perdura para siempre. Es así que estamos en el verso 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Entre los perseguidores de la iglesia del primer siglo estaban los judaizantes. Esto lo sabemos muy bien. Todo el Nuevo Testamento, en las epístolas paulinas, aparecen aquellos judaizantes que perseguían a la iglesia y la querían obligar a judaizar. Sin embargo, a pesar de que estos promovían la ley e insistían en que las personas deben ser fieles a la ley y que primeramente debían ser judíos y circuncidarse para ser parte de la comunidad judía, a pesar de todo esto, no eran judíos, o al menos no cumplían lo que ellos enseñaban. Y ellos podrían trazar un linaje familiar que los uniera al pueblo de Israel, pero tenían una separación
de aquel que le dio valor al pueblo de Israel, de aquel Dios del judaísmo. Estaban separados del Dios verdadero por no haber aceptado a Jesús, el cual es el Hijo eterno, el cual fue enviado para la salvación del pueblo de Israel, el cual fue entregado en manos de los gentiles romanos para que sea crucificado. Ellos, al haber negado a Cristo, negaban su fe. Es así que estos perseguían a la iglesia, en este caso la iglesia de Esmirna, pero aún así estos hermanos se mantenían fieles, fieles al Señor en medio de la persecución, en medio de la pobreza, en medio de especialmente la persecución de los judíos. Es así que nosotros, hermanos, debemos recordar que debemos ser fieles en todo momento. Este verso nos debe invitar, motivar a mantenernos fieles en medio de la tribulación. Hoy en día no estamos sufriendo una persecución tal cual, pero estamos atribulados, estamos en medio del sufrimiento hoy en día. Estamos en medio de la pérdida de muchos seres queridos, no por la persecución militar o de un grupo religioso en contra de la iglesia cristiana, sino que estamos experimentando muerte entre nosotros por causa de una pandemia. Y muchas personas están en sus hogares, no están siendo fieles en congregarse, aunque sea en el medio virtual. Imagínense, si nosotros no podemos mantenernos fieles con todas las comodidades que tenemos hoy en día, ¿cómo podríamos mantenernos fieles en medio de una persecución como la cual experimentó esta iglesia? Es imposible que seamos fieles si en lo poco que estamos viviendo hoy no podemos mantenernos fieles. Es así que esta porción nos invita, hermanos, a esforzarnos a ser fieles en medio de las circunstancias que estamos atravesando hoy en día. Debemos ser fieles en medio de la predicación. Yo le comentaba ayer a los jóvenes en nuestra reunión que debemos ser fieles a pesar de que esté la pandemia en cuanto a la predicación del evangelio. Y yo les retaba, y les reto también a ustedes, a buscar las formas, los medios para seguir predicando aquel mensaje de salvación, aquel mensaje que trae buenas nuevas al perdido. Hermanos, tenemos que seguir siendo fieles. Debemos seguir siendo fieles con nuestros recursos. Muchas personas han abandonado el apoyo financiero para que la predicación se siga exponiendo. Sabemos que esta pandemia nos ha llevado a nuevos gastos. Ha incrementado nuestros gastos porque ahora usamos el medio del internet. Necesitamos equiparnos para poder presentar de una forma clara este mensaje. Y esto nos ha llevado a invertir en este rubro. Sin el apoyo de las iglesias, no se podría continuar el ministerio de la predicación. Es así que nosotros debemos ser fieles aún en medio de las dificultades económicas que estamos sufriendo. Fieles para que la palabra de Dios se continúe predicando. Fieles a pesar de la oposición. Tal vez no tengamos a los judaizantes hoy en día detrás de nosotros, obligándonos y hablando mal de nosotros para que nuestro ministerio se acabe. Pero sí tenemos algunas personas que no simpatizan con nuestra fe y que buscan desprestigiar nuestra fe y que hablan en contra de nuestro evangelio, que buscan demostrar que Dios no existe. Nosotros debemos ser fieles en medio de todo esto. ¿Cómo podemos ser fieles? Bueno, documentándonos, estudiando, preparándonos para poder demostrar con argumentos sólidos la certeza de nuestra fe. Pero cuando nosotros somos cristianos inconstantes que no se preparan para demostrar que su fe es auténtica, que no se preparan para argumentar con sabiduría y mansedumbre, entonces somos infieles en medio de la persecución. Hoy en día necesitamos ser fieles, capacitados para poder presentar defensa.
invertir nuestro tiempo, invertir nuestros recursos, invertir nuestras fuerzas para que el mensaje sea claro, para que el mensaje sea predicado, para que el mensaje sea demostrado con bases firmes. Es así, hermanos, que nosotros somos llamados a ser fieles en estos momentos difíciles, así como esta iglesia fue fiel en aquel momento. Pero la palabra de Dios podemos seguir leyendo nosotros en el verso 10. No temáis en nada lo que vas a padecer. Esto es un mandato de parte de Dios. No teman, no teman en nada. Ustedes deben ser valientes. Ustedes deben ser esforzados. ¿Por qué? Porque el Dios que tiene dominio de todos los tiempos, que nada pasa que Él no conozca, ese Dios es el que está con nosotros, el que es ayer, hoy y siempre. El Dios que domina aún la muerte, que puede vencer a la muerte y que nos asegura una victoria sobre la muerte, es el mismo Dios que está con su iglesia. Él prometió en Mateo 28, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Él es fiel a su promesa y nos invita o nos hace este mandato, esta exhortación a ser fieles y no tener miedo, a estar firmes. Estos hermanos tenían que tener valentía. Estos hermanos necesitaban ser valientes porque venía una persecución mayor. Ya estaban recibiendo persecución, pero la persecución no disminuiría, aumentaría. Imagínense, si usted estuviese en esa época y recibiese este mensaje y en su iglesia se leyese este comunicado. El Señor nos ha mandado una carta en la cual nos reconoce que hemos sido fieles, en la cual Él dice que conoce nuestras necesidades, que sabe por lo que estamos atravesando. Pero también en esta carta el Señor nos dice, esfuércense porque vienen tiempos peores. ¿Qué sentiría? ¿Qué pensaría usted si en su iglesia se leyera esta carta? ¿Qué pasaría por su mente? Algunos temblarían, pero el mensaje es, sean valientes. En el tiempo de la persecución, muchos cristianos, al estar enfrente de las llamas, se les invitaba a negar su fe. Pero muchos estuvieron dispuestos a morir en esa hoguera por amor al nombre de Cristo. Muchos estuvieron dispuestos a morir devorados por las fieras por el amor a Cristo. Y en ese tiempo se decía que morir por Cristo era un honor. Todos los apóstoles que murieron dispuestos a ser fieles a su predicación, fieles a su fe. Hermanos, decíamos al inicio, ¿usted es fiel? Los tiempos son difíciles. Hace 4 o 5 meses atrás, ¿usted era fiel cuando era más fácil salir a las calles? Cuando corríamos menos riesgos. ¿Usted era fiel en presentar el mensaje de salvación a sus seres queridos? ¿Era fiel en llevar este mensaje? Ahora, hoy en día, estamos en momentos difíciles en cuanto a nuestra salud. No sabemos qué nos prepara el día de mañana. No sabemos si estaremos sanos la próxima semana. Pero que no vea Cristo en nosotros infidelidad, sino que vea en nosotros valentía, que vea en nosotros fidelidad, que vea en nosotros que estamos manteniéndonos firmes en medio de estos momentos. Y si vinieran momentos peores, estemos preparados. Seamos fieles hasta el último momento de nuestras vidas. Seamos fieles llevando este mensaje. Es así que el Señor hace una advertencia a esta iglesia y le dice, vendrán momentos peores. Seguimos en el verso 10. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Habíamos leído anteriormente que aquellos que dicen ser judíos y no lo son, perseguían a la iglesia. Pero ahora Satanás
se hace cargo de esta encomienda. Él personalmente buscará perseguir a la iglesia. Y dice que echará a algunos en las cárceles. O podemos leer, arrojará. Y es que en las prisiones de máxima seguridad en ese tiempo eran como cuevas y la entrada estaba en la parte superior, así que se abría la rejilla superior y se aventaba a los presos para que quedasen ahí en esta cueva. Y esta era la última, era la pena máxima, morir en estos lugares. Y muchos serían arrojados y muchos serían presos. Pero bueno, eso evitaría a ser fieles al Señor Jesucristo. Podemos nosotros recordar escenas donde el apóstol Pablo fue llevado a cárceles y aún en estos lugares predicaba el evangelio y muchos se convertían al evangelio por el testimonio y la predicación del apóstol Pablo. ¿Qué pasaría si hoy en día viniese una persecución y nosotros fuésemos llevados a las prisiones? ¿Estaría usted lamentando por predicar el evangelio ahí en la cárcel? ¿O llevaría el evangelio hasta el último momento de su vida? ¿Qué haría? Bueno, hermanos, recuerde que estamos en un momento difícil. Si usted es fiel en este momento difícil, probablemente será fiel en esos momentos de mayor dificultad. Mostremos fidelidad en estos momentos que estamos. 5 meses atrás tuvimos la oportunidad de mostrar fidelidad en las calles. Ahora que estamos en momentos de tribulación, donde estamos atribulados, donde nos sentimos vulnerables, seamos fieles a pesar de esta vulnerabilidad. Seamos fieles predicando el evangelio. Luego dice, serán enviados a las cárceles para que seáis probados. Y realmente, hermanos, ahora somos probados. Ahora estamos puestos a prueba también nosotros. ¿Cómo saldremos de esta prueba? Podemos decir de este examen. Imagínense que Dios está poniéndonos un examen hoy en día. Un examen práctico. Un examen donde vamos a demostrar qué tan fieles somos. Qué tan fieles somos a Él. Hemos dicho que esa fidelidad se demuestra con la predicación. Hemos dicho que esta fidelidad se demuestra aportando con nuestros bienes para que se siga manteniendo el ministerio de predicación. Hemos dicho que la fidelidad se demuestra reuniéndonos a tiempo en nuestros hogares. La fidelidad se demuestra predicando a otros el evangelio. ¿Qué tan fieles somos hoy en día? ¿Qué tan bien saldremos de este examen? Dios nos calificará con un 5, con un 8, con un 10. Reprobado, bueno, excelente. ¿Cómo nos tendrá Dios después de haber pasado esta prueba? La prueba no determina nuestra salvación, pero sí determina nuestra fidelidad. No necesitamos sufrir para ser salvos, pero sí mostrará qué clase de cristianos somos. Podemos seguir leyendo. Dice el verso 10, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos hermanos experimentaron gran tribulación por 10 días, 10 días literales. Dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte, como un mandato, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, esta corona de la cual habla en este pasaje es un reconocimiento. En esos tiempos hay 2 tipos de coronas. La corona que usan los reyes, las cuales son de oro, las cuales tienen piedras preciosas incrustadas, y las coronas que se le daban a aquellos que ganaban los Juegos Olímpicos, aquellos atletas, los cuales se paraban en un tribuno y se les calificaba según el desempeño y se les daba una corona de guirnaldas. Entonces, ese reconocimiento era debido a su victoria en la carrera. Igual nosotros, cada uno de nosotros nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y nuestras buenas obras serán pasadas por fuego y algunas se quemarán, otras saldrán purificadas y seremos salvos como por fuego, pero muchos experimentarán pérdidas.
Cuando nuestras buenas obras no son tan fieles como parecían, se consumirán en el fuego. En medio de esta tribulación que los hermanos experimentarían, demostrarían la calidad de su fe. Y aquellos que salieran victoriosos, aquellos que se mantengan fieles, aquellos que se esforzaran en este momento, después de que salieran de la tribulación, ya sea vivos o muertos, en el tiempo futuro, cuando todos nos presentaremos delante de Dios, recibirán este reconocimiento, el cual es conocido como la corona de vida. Nosotros podríamos ir a 2 de Timoteo y encontrar una segunda corona que también se le dará a los cristianos. 2 de Timoteo 4:8. Podemos leer de la siguiente manera. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es la corona de aquellos o el reconocimiento de aquellos que aman su venida? Bueno, la corona de justicia. Ese es el reconocimiento que recibirán. Y alguien podría decir, ¿quién no ama la venida del Señor? Bueno, es sorprendente, pero algunos cristianos, cuando escuchan acerca de la venida de Cristo, dicen, ojalá y que se tarde un poco más, porque mis hijos todavía están chicos y me gustaría ver que crezcan. ¿Realmente está amando la segunda venida de Cristo? Algunos otros dicen, me gustaría que esto se alargue un poco más, porque todavía no me he casado y me gustaría casarme antes que el Señor Jesucristo venga. La iglesia debe desear la segunda venida de Cristo, debe estar gozosa. Algunos en medio de estos momentos que estamos viviendo están atemorizados pensando que son los últimos días y que el anticristo pronto aparecerá. Si esto fuera así y el anticristo está próximo a aparecer, bueno, no tenga miedo, gócese, porque el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. Usted debe estar gozoso pensando, si esos son los últimos días, entonces nuestro Señor vendrá próximamente y lo veré cara a cara. Y entonces debo estar gozoso. Esas coronas y otras son dadas como reconocimiento al esfuerzo del creyente. Así que la corona de vida mencionada aquí no es una corona o no es resultado del esfuerzo para que tengan vida eterna. La vida eterna la tenemos en Cristo Jesús cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él como el único medio provisto por Dios para nuestra salvación. De ahí nosotros recibiremos recompensa debido a nuestra fidelidad. Es así que esta es una de las promesas. La segunda dice el verso 11, estamos en Apocalipsis capítulo 2, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todos los vencedores en Cristo tendremos esa victoria. Algunas personas, al ver que la iglesia de Cristo era perseguida, no depositaban su fe en Cristo, porque veían que iban a ser afectados con la primera muerte o que iban a morir si predicaban a Cristo. Ellos veían que si hacían de Cristo su Señor y su Salvador, iban a ser enemigos del imperio y entonces iban a ser perseguidos. Por tanto, estimaban mayor su vida terrenal y no depositaban su fe en Cristo. Estos no eran victoriosos, estos sufrirían la muerte segunda, la cual habla Apocalipsis. Nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús y eso nos hace victoriosos. Los cristianos de ese momento que iban confrontados y veían perdida su vida física si aceptaban a Cristo y aún así aceptaban a Cristo, tenían una victoria. Porque en Cristo somos más que vencedores. Si nosotros leemos, por ejemplo, en 2 a los Corintios, capítulo 2, en el verso 14, nosotros podemos leer de la siguiente manera.
Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nosotros experimentamos triunfo en triunfo, pero no por nuestros méritos y nuestro esfuerzo, sino que en Cristo Jesús. Pero si nosotros vamos y también leemos Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, leemos lo siguiente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, como mencionábamos en aquella ocasión hace 2 domingos. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, según dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, experimentamos un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento se da por medio de la fe y eso nos hace victoriosos. Es así que el que venciere, el que mantiene, dice, estamos en el verso 11 de Apocalipsis 2, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, nosotros podemos entender con eso, el que deposita su fe en Cristo Jesús, no sufrirá daño de la segunda muerte. Es así que todos debemos poner atención a esto. Sea cual sea la situación, nosotros debemos depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Hoy en día, algunos se preguntarán, ¿y dónde está Dios en medio de esta pandemia? Bueno, Dios no quiere que suframos ningún daño, pero cada uno de nosotros hemos tomado decisiones. Hemos tomado decisiones que nos pueden llevar a enfrentarnos a la muerte física. Pero Él ve más allá de esa muerte física. Realmente estamos en un lapso de tiempo corto, ya sea que usted viva 20 años o ya sea que usted viva 100 años, el tiempo en esta tierra es muy corto, es breve. A Dios le preocupa más que la vida en esta tierra, le preocupa su vida eterna. Hay 2 lugares donde el hombre vivirá eternamente, ya sea en el infierno, el lago de fuego, el cual es hecho para aquellos que rehúsan creer en el Hijo, o experimentar la vida eterna en la presencia de Dios. Y ha dado libertad al hombre para que tome su decisión, creer en Cristo Jesús y experimentar la vida eterna, o rehusarse creer en Cristo y entonces experimentar la muerte eterna. En medio de esta pandemia, Cristo sigue extendiendo su mano para que usted sea salvo de una muerte que es peor que la muerte física. Todo cristiano en medio de esta pandemia debe mantenerse en paz, confiado en el Señor. Todo creyente debe mantenerse tranquilo, esperando la voluntad de su Señor. Y todo creyente en medio de esta pandemia debe mantenerse fiel, llevando el Evangelio y contribuyendo para que la predicación continúe dándose en medio de esos momentos difíciles. La iglesia, los creyentes, deben mantenerse fiel hoy en día, reuniéndose a las horas establecidas y llevando el Evangelio, compartiendo el Evangelio a otros, porque esos días son difíciles y hoy más que nunca se necesita el mensaje de salvación. Y es la responsabilidad de la iglesia ser fieles llevando ese mensaje. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima transmisión. El martes estaremos continuando nuestro estudio acerca de la fe. Dios le bendiga.